tiene sentido, mapeamos la expresión, agendamos. ¿Cuál es la diferencia entre event trigger y periódico, Máximo? Event trigger es cuando el cálculo se dispara cuando ocurre un evento que se predefine. Y el periódico es en función a una cantidad de tiempo, al consumo de tiempo. El periódico está bien, event trigger no. ¿Alguien recuerda que es event trigger? Cuando cambia el valor del dato, en este caso. Si no es predefinido, no es algo que defines, no es un evento, es un análisis. Correcto. Entonces, en este caso, una variable. Por ejemplo, en el primero, en availability, cada que cambie press status, que es el tag, cambiaría. En el de quality, cada que haya un cambio o en tires produced o en scrub tires. Ese cambio se le puede limitar o restringir a un delta. O sea, si es que es un cambio muy pequeño, no, y a partir de un cierto valor sí, o siempre. Entonces no sería event trigger. Event trigger significa cada que cambia el tag. Y si es periódico, tendrías que hacer entonces un análisis. Si el tiempo que ha durado esto. No estoy hablando de tiempo, sino de valor también, sí, la diferencia del valor es de esto a esto, entonces haces esto, si no, terminaría siendo una expresión. No, en la expresión y en periódico solamente lo ejecutas cada tiempo. Pero en este caso, para hacer eso, lo tendrás que hacer event trigger y definirlo en los rangos. Después de agendarlo, ¿cómo le hago para verificar que está funcionando el análisis? ¿Cómo? Sí, el backend ya lo habíamos quedado, después lo mapeamos, después lo agendamos. No, porque todavía no lo he publicado. Preview. Correcto, me voy a posicionar aquí, le voy a dar clic derecho y voy a seleccionar Preview. Y me salen todas las gráficas de todo al mismo tiempo. Y finalmente le digo check-in y refresh y me regreso al elemento que sí tiene datos a validar que existe, ¿cierto? Claro. Después les enseñé que podíamos hacer un recálculo en el pasado. Si yo le doy clic derecho aquí, mira, Naldo, tengo backfill calculate grayed out, que yo no puedo recalcular en la plantilla. Entonces, para hacer el backfill, me fui al elemento y lo hice directamente en el análisis. Aquí fue donde hice mi primer backfill. Y ahí sí fue, ¿cierto? Pero para esto solamente lo hice para la presa 1 y yo lo quiero hacer para el resto. Para poder hacerlo en el resto, utilizo el tab de management y aquí fue donde yo seleccioné todos y habilité los análisis y los recalculé en 3 días. Eso fue lo que vimos ayer, ¿cierto? ¿Y unit measure? También vimos las unidades de medida. En la unidad de medida vimos que todas estas eran las clases de medida, mientras que las internas eran las unidades particulares. Y aprendimos que para hacer una nueva clase hicimos data volume, ¿verdad? Agregamos una unidad canónica que va a ser la unidad base y a partir de esa o ocupamos un factor de conversión o una fórmula para... Eso es para yo crear mi propia medida. Si te hace falta alguna, claro. Okay. Por ejemplo, en la de currency, en currency solamente está dólar. Si quisieras meter soles o euros. Sí, bueno, me preguntaste ayer. La secuencia completa de la escritura Pero yo con esto
el cambio del día. Puede linkear una tabla. Sí, puede linkear una tabla, pero tiene que estar o en el OLDB o tiene que estar en SQL para que puedas hacer una conexión. Lo que tendrás que hacer es una conexión para ver si tienes que comunicar con el actualizar. El data de esta hay que acomodar el data. Este es la F, el otro es data list. ¿Cuáles fueron los tipos de cálculos que vimos el día de ayer? El primero fue el que se llama Value Retrieval Method. ¿Para qué me servía Value Retrieval Method? ¿Se acuerdan qué ejercicio hicimos con Value Retrieval Method? ¿Tú te acuerdas, Denis, de Value Retrieval Method? ¿Para qué me sirve? ¿O qué ejemplo hicimos ayer con eso? Lo incorporamos para poder hacer, no como fórmula, sino como parte del... De la estadística, había 6 cosas estadísticas que podíamos calcular: el máximo, el total, el mínimo, el delta, el promedio y el conteo, ¿cierto? No historiza, y lo ocupamos el día de ayer para calcular el nivel del tanque en las últimas 2 horas y el promedio del vapor consumido en las últimas 24 horas, algo así. ¿Sí se acuerdan? Y depende del mismo PyPoint, ¿se acuerdan? Y tuvimos que generar un atributo hijo. El atributo hijo me permitía generar el Value Retrieval Method. Después tengo yo aquí Formula Data Reference. ¿Formula Data Reference historiza o no historiza? No. No. Y tiene un set de funciones ilimitadas. Y después tengo la expresión, donde yo, que también la hice ayer con el OI, y puedo definir si historiza o no historiza, y tiene mucha más importancia. Algunos de ustedes ayer experimentaron esto, si fueron un poco observadores. A nosotros se nos puso verde en palomita muy rápido porque era un análisis chiquito y solamente tenemos un análisis corriendo, etc. Pero hay veces que no necesariamente está verde y van a ver estos iconos. En las elipses es que se está generando un nuevo análisis. Este símbolo que está iniciando o deteniéndose el análisis, que está corriendo, que está deshabilitado. Ojo, ayer nos pasó, alguien deshabilitó todos los analíticos, y cuando tú deshabilitas los analíticos no puedes hacer backfill porque no puedes recalcular sobre un analítico que está apagado, ¿cierto? En error, normalmente si tú pasas el cursor sobre el signo de admiración te va a decir o te va a dar una idea de dónde está el error. El amarillo es un warning, y si tienen un signo de interrogación, hablan a soporte técnico, porque hay que investigar, hay que ver de dónde viene, porque ahí de plano no se sabe. Entonces, si no ven que si no se actualiza algún análisis, o si se están tardando mucho en abrir una base de datos o en traer algún tipo, porque también me ha pasado que se van a management, seleccionan todo y todo lo recalculan. Entonces esa máquina está trabajando todo el tiempo. Entonces también depende de lo que necesiten, ¿cierto? O sea, vamos a validar qué elementos sí necesitan un recálculo, qué cosas sí requieren que estén corriendo todo el tiempo, ¿no? Sí, esto es porque igual no lo vamos a ver en esta clase, pero por ejemplo ustedes cuando hacen un evento con notificaciones, que es parte de un análisis, y ustedes hacen un recálculo de ese evento que está basado en análisis y lo hacen para 30 días y están pidiendo que manden un correo electrónico y tienen 100 elementos, les llegan
100 correos por elemento por los 30 días. Entonces de repente ven ustedes su bandeja de entrada con 600 correos porque a alguien se le ocurre hacer un backfill. Entonces hay que ser un poco cautelosos en ese tema porque pues, tuve 600 correos de que algo está fallando y te da el patatús, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el tema de análisis, no te van a llegar las notificaciones, pero a nivel de máquina pues tienes todo el engrane trabajando a todo lo que da, ¿cierto? Bueno, vayan a su máquina virtual y les voy a recordar en lo que estábamos trabajando ya como ejercicio. Estábamos trabajando en una compañía que se llama Public Tires Corporation, que tiene el siguiente proceso de planta. Tienen una llanta cruda que la ponen en una presa, se abre la tapa, ponen la llanta, se baja la tapa, temperatura y presión empiezan a aumentar hasta que llega a cierta temperatura, se levanta la tapa, sacan la llanta y la llevan a un cuarto de refrigeración de enfriamiento con aire hasta que llega a cierta temperatura. Ellos estaban preocupados por el nivel de rendimiento de la producción y les pidieron que calcularan el OI y nos dimos cuenta que pues estábamos súper mal, ¿no? Era como 10 o 20% por ahí de real. Entonces, después de calcular eso, la gerencia de nuestra compañía le gustaría empezar a comparar el performance de cada uno de los sitios. Quiere saber cuál de esos sitios de Houston, Montreal o Filadelfia es el que produce más llantas para darle un incentivo, un bono, lo que sea, ¿sí? Entonces les dice lo siguiente: cada presa tiene un atributo de la producción total del día de hoy y otro por el número total de llantas de desperdicio. Sin embargo, no existe un atributo que me diga el número de llantas buenas. Entonces ustedes tienen que calcular primero el número de llantas buenas y le tienen que llamar Good Tires Production. Ese va a ser un contador y tampoco quieren guardar los datos, no quieren historizarlos. Y ya, bueno, ese es el ejemplo. Ustedes tienen que calcular primero el número de llantas buenas. ¿Cómo harían eso? En el template. Y en el template, ¿qué hagan? ¿Cómo? Puedo usar el de performance, ¿no? El ¿qué de performance? El tire producer menos el scrap tire. Correcto, tire produce menos scrap tires. Y eso y no necesitas historizarlo, entonces ¿qué haces? Es una fórmula, correcto. Entonces vamos a hacer eso. Le voy a dar clic derecho, le voy a decir New Attribute Template y le voy a llamar Good Tires. ¿La unidad de medida cuál es? Tires. El data reference. Fórmula. Y empiezo a hacer mis parámetros, ¿cierto? Sería total tires produced. Tires produced. En llantas. Bueno, tires produced está en llantas de prueba. ¿En qué está llantas produced? Por día. ¿Qué Y el categoría crees? otro es ¿Qué categoría crees? Por día. Una nueva. las llantas producidas. Una No, nueva. está en llantas. Es un atributo nuevo. Fernando, ¿yo puedo evaluar aquí?
Sí. ¿No? No, porque no tiene el valor, ¿no? Correcto. Súper. ¿En dónde sí podría evaluar? En el elemento. En el elemento. ¿Ya vas agarrando más o menos la onda? ¿Dónde es qué cosa? ¿Qué pasa, Raúl? ¿Tú también estás agarrando la onda, no? Sí. ¿Sí? Sí, entonces, ¿por qué no? Ni un tributo acá. Ajá. ¿Qué pasó, Gerson? Nuevo tributo. ¿Cómo se llama el atributo? Good time. Good. Good year. Buenas. Good tires. ¿Andan todavía como dormidos, muchachos? ¿Desayunaron? Ven a echar un ¿Sí, Jeffrey? Sí. Sí, 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 Bueno, no está. Órale, a lo mejor hiciste al revés. 78. Y después, ¿dónde validan que funciona? En Evaluate. ¿Quién dijo Evaluate? ¿Puedes evaluar aquí? Claro, porque es un template, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Dónde sí puedes validar? En los elementos, ¿cierto? Le doy check-in y le doy refresh. Y me voy a los elementos y aquí ya tengo Good Tires. Good Tires, ¿sobre qué categoría lo pondrían? De producción, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar Good Tires a la categoría de producción. Y ya lo tengo por acá, check-in, refresh. Si les sale esto es porque ya hicieron muchos cambios, entonces les vuelve solamente a preguntar, ¿estás seguro? Porque estás haciendo muchos cambios. Tú les dices, sí, no pasa nada, relájate. Y ya van a tener acá en la parte de abajo llantas buenas, 59 llantas. ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Agarró la onda? ¿Ustedes agarran la onda o qué agarran cuando agarran la onda? ¿Entienden? Ay, los chilenos como me dijeron que... ¿Cachai? ¿Cómo? ¿Cachai? ¿Cachai, no? Sí, sí, sí. Pero me dijeron otra cosa. No, el sonido es en la fórmula. O sea, cuando preguntas, ¿entendiste? Entonces, ¿cachai? ¿No entendiste? También has puesto la respuesta. No, sí, hay términos, pero son más no son santeínos. Ah, a lo mejor me dijeron uno. Cuando te diste se te cayó la teja, hay varias cosas. Y lo ubicas bien. Sí, la cambié a producción. No, en el library. Sí, pero que sea para todos.
Ven, ya no fue ahorita, fue ahorita. Ahorita es Uruguay. ¿Ya todo el mundo llegó aquí ahora sí? ¿Ya le pusieron la categoría y toda onda? Bueno, pues resulta que ahora ustedes ya tienen el número de llantas buenas. Si les dijeran, dime cuál de los sitios fue el que hizo más, ahorita con las herramientas y las cosas que ya saben, ¿cómo harían? ¿Cómo calcularían good tire? ¿Cómo calcularían cuál de los sitios hizo más llantas? Hizo más ayer, hizo más hoy, hizo más el mes pasado. O el mes. Lo que quieras. Con las herramientas y con lo que ya conocen, que hemos visto estos 2 días, te irías a Talín, justo, ¿cierto? Sacarías todos los datos compresos, quizás, a lo mejor lo combinas con Power Pivot, ¿no? Y le metes, o en Vision, ¿no? Y le subes, aunque en Vision pues sacarías todos los atributos, ¿no? Pero en Talín sí lo pudieras sumar, pudieras en Calculator sacar el totalizador o sacar todos los datos compresos y con Power Pivot hacer algunos filtros con los slicers y decir quién hizo más, o Philly, o no sé qué, o no sé qué, no sé qué, ¿cierto? Pero eso nos llevaría un par de clics más. AF me permite hacerlo de manera conjunta y para hacer eso hay una cosa que se llama roll-up. El roll-up me va a permitir posicionarme en el papá. Posiciónense en el papá, por favor. Y le voy a dar clic en análisis, el papá Houston y en análisis. Ahora voy a generar el análisis aquí en el elemento, porque solamente lo voy a querer hacer para Houston. Entonces le voy a dar clic en Create New Analysis. Paso número 1, definir si lo quiero en el elemento o en el library. Paso número 2, ir al tab de análisis. Paso número 3, darle un nombre representativo y le voy a poner Good Tire Review. Siguiente paso, seleccionar el tipo de análisis, en este caso va a ser un roll-up. Siguiente paso, escoger un elemento ejemplo, ahí le voy a dar Houston 1, y aquí me hace la siguiente pregunta, ¿sobre quién quieres hacer el cálculo? ¿Sobre los hijos de Houston o sobre los elementos mismos de Houston? Houston está vacío, Houston no tiene nada, pero yo quiero saber sobre los hijos de Houston cuál es el total para que se lo digan al papá, ¿cierto? Entonces en este caso le vamos a decir que para los hijos de Houston. El siguiente paso aquí donde dice Attribute Name, ¿qué es lo que quiero hacer? Good Tires, claro, Good Tires lo quiero totalizar, entonces tengo que escribir Good Tires. Cuando yo terminé de escribir Good Tires, se van a dar cuenta que se generó aquí un check verde, ¿cierto? Si ese check verde no lo tengo, significa que todavía no está bien escrito, que les falta un espacio, que les tienen un punto, que sí, que sí, que sí, que, ¿cierto? A fuerza tienen que tener el check verde. Siguiente paso, necesito seleccionar la función que yo quiero. Siguiente paso es evaluarlo. Aquí me está diciendo que ha hecho 250 llantas. Lo voy a mapear a un nuevo atributo. Suma de Good Tires Produced, está bien. Y después, ¿qué tipo de agenda tengo que llevar? Event Trigger o periódico. ¿Qué sería, muchachos? ¿Periódico? ¿Por qué periódico? ¿Cada cuánto lo harías? Cada hora, Va a cambiar el valor. Sí, cada que cambie el valor. A mí me gustaría más hacerlo event trigger. Cada que hacen una llanta, que se le sumen. Otros quieren mantener en suspenso y que no se enteren sino hasta las 0 horas. Estaría padre que fueran viendo, ¿no? O sea, que fuera, ¿no? Hasta el final, en suspenso. El
el dramático y el no. Claro, no, es que si es una empresa que está produciendo y quiere, esa información es un índice que te permite decidir y puedes luchar por mejorar, ¿no? En cambio, el de final del día es uno que ya pasó, es el LAC KPI, LED KPI, LAC KPI, ¿no? Es un KPI que te informa qué es lo que pasó, o es un KPI que te informa lo que está pasando para que puedas tomar una acción. Ese es lo que... Pero este no es para el sentido. El ejercicio les decía que era para ver a quién le daban un incentivo. Entonces, a lo mejor es el primer caso. Si quieres que vayan viendo, pues, para que pongan a chambear más, ¿no? Y el tema de chambear más es porque nos dimos cuenta que el día de ayer con el OI, que estaban mal, ¿no? No estaban produciendo o estaban sobreproduciendo basura. Por ahí alguien sacó un 600%, tú sabes que un 600% en el tema de producción, ¿no? Entonces estaban sobreproduciendo basura. Entonces, ¿qué tipo de...? Sí distinguen, o sea, no hay una sola respuesta, es lo que necesiten, ¿sí? Yo no voy a dejar Event Trigger para que jalen datos y vean datos de manera inmediata, ¿cierto? Después de eso, ¿qué creen que siga? ¿Le diste doble suma? Pero eso es el nombre, no es una doble suma. Le puedes llamar como quieras. ¿Qué seguiría? En una expresión, después de agendarlo, ¿qué seguía? Ya lo mapeé. Ya lo evalué, lo mapeé, lo agendé. Ya lo evaluó. Ajá, ya lo agendé. Y luego, Claro. antes del check-in. Review, correcto. ¿Sí? Tenemos que validar que eso esté corriendo de manera correcta antes de darle check-in. Review results, generate results. Y tengo datos. Una vez que le di preview, le digo check-in. Ya vieron el símbolo de roll-up, es distinto al de expresión. El de expresión es una F, una función basada en un argumento. Y este es un roll-up. Después me voy a ir a los atributos. Y Entity Creators, le voy a dar unos segundillos. Y en algunos segundillos tiene que empezar a traer datos. Ahí está. Yo ya tengo Después de datos. revisar, le doy check-in. Antes Después de darle su review, le doy check-in. ¿No? check-in. Check-in y refresh. Y apply changes. Isaac, este análisis que acabo de hacer lo hice para todos, No, solamente para solamente para Houston, ¿cierto? para los hijos. Para los hijos de Houston, entonces solamente lo hice para Houston. Yo quiero que aplique para Montreal y Filadelfia. No lo hice en la librería a propósito para que aprendan ahora al revés, llevarlo hacia el otro lado. Para que puedas escoger donde lo quieres hacer. Claro. ¿Ah? Entonces me voy a posicionar sobre Houston. Le voy a dar clic derecho. Le voy a decir convert y le voy a decir convert to template. Y me aparece la misma pregunta que teníamos antes. ¿Cómo te gustaría que se llamara el
punto que estás generando. ¿Ustedes quieren que se llamen por ciento, LB%, LI.PB? No, ¿verdad? ¿Cómo quieren que se llamen? Good tires. Y good tires era el atributo, ¿cierto? Y estaba combinado con pues el papá. Entonces le pudieran poner, si sustituimos eso, o sea, si nada más queremos que se llame el atributo, le podemos decir, miren, aquí, ¿ya vieron cómo se llama? Houston, ¿quién es? Es el elemento, ¿cierto? Y good tires produce es el atributo. Entonces, si sustituyo eso, voy a poner element por ciento, punto por ciento, attribute. Otra vez, si ustedes no escriben esto, very good, very well, ¿qué les va a pasar? Pues no va a jalar, ¿verdad? Bueno. Clic derecho sobre Houston, convert to template. Después escribí el por ciento, el 1%, punto por ciento, attribute por ciento y le voy a decir apply. Y ahora cuando le digo apply ya tengo lo mismo en la parte de substitution. No, gusta ir o no. Te salió tu cheque al costado. Ahí en la lista. Le dicen ok. No, aquí es good tire. Y apenas lo convirtieron, ¿no es cierto? Todavía no lo han propagado. Necesitan propagarlo. Ahora sí. No, check-in es guardar, no propagar. Y refresh, actualizar, tampoco es propagar. Me voy a posicionar sobre Montreal. En Montreal le voy a dar clic derecho. Le voy a decir convert. Y ahora le voy a decir change template. ¿Y qué template voy a escoger? Pues de Houston. ¿Okay? Le voy a decir, haz lo mismo que Houston. Y misma cosa para Filadelfia, clic derecho, convert, change template, Houston template, ok, check in, refresh. Ya está el PT created y ahorita en unos minutillos vamos a tener datos. Punto attribute. Con DLT. Yo en mi caso se lo doy a Houston. El incentivo, aquí tengo 2.53, acá tengo 2.35 y acá tengo 2.45. Yo Montreal. Convert. Pero aún así le estoy dando como que clic y clic y clic, ¿cierto? Abran su Vision y hagan un display que les permita ver esa información. Como para ponérselos a los operadores y ellos lo puedan ver bien conforme se va actualizando.
¿Cómo era para que se lo expliquen todos? Clic derecho, ¿ya lo convertiste primero? Sí. Sí. Luego te posicionas en Montreal, le dices clic derecho, le dices convert, le dices change template y en change template seleccionas Houston y lo mismo para Filadelfia. Le das check-in y refresh, te esperas como un minutito y le vuelves a dar refresh y ya tiene la ahí solamente suman los atributos del hijo. ¿Qué tal si hay un nieto? ¿Cómo hacer? Solo los del hijo. Solo el hijo, o sea, para sumar todo, por ejemplo, tendría que sumar primero de los nietos al padre y pues al abuelo. Y ahí lo puedo estar viendo en tiempo real, ¿cierto? Y ellos lo pueden estar monitoreando en tiempo real. Y ya vieron que también de manera inmediata se pasa lo que ustedes generaron en AF a Vision, o a Data Link, o a Processable. Pero puede ser, ahí se me gustan Claro, ese es el nombre, nada más, ¿no? Sí, sí lo puedes cambiar, tendrías que o ir a modificar el dato o... Pero ese nombre, eso no importa. Ya solo el valor, ¿no? El rojo. ¿Está el otro valor? No, está ahí mencionado ahí. ¿Está el otro valor? Sí, pueden tener número de serie. Señorita, ¿cómo estás? No puedo estar en Showa. No puedo estar en Showa. Pagando. No, pero está temprano. Acá la gente me invita a almuerzo y yo para la cancha. Ya, porque como 80.
país de la mano, ¿no? Sí, no, aquí los dos. No, A pesar que lo vendas, pero no. sí, pero me lastimé antes de venderlo. Después empecé a jugar, yo lo vendaba, pero ya tenía el plazo. Se me acabó de acabar la... Pero ya estoy bien, lo que tenía que... Pero ¿cuándo arriesgar? Me quedo con mi pelota. Un curso que tiene quiero saber otro gráfico. No, pero sí, es el previsualización de otro gráfico, pero al final lo suelta ahí. ¿Qué hay que hacer? ¿De qué? Ah, la resolución, ¿no? sí, pero no es eso. ¿Lo lograron, muchachos? ¿Se acordaron cómo hacer el Pie Vision? Ahora